Buenas tardes, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos al Jueves de Ceiba. Esta es la segunda presentación que tenemos durante este año. La anterior presentación le dedicamos la sesión al tema del agua y el día de hoy nos acompaña Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México, miembro de Ceiba y un gran conocedor del tema de cambio climático. Yo creo que casi ya 3 décadas dedicados de tiempo completo al tema, ¿no? Algo de saber, ¿no? Y pues te agradecemos mucho, Adrián, que nos hayas dado la oportunidad de actualizarnos en el tema de cambio climático y particularmente la urgencia de la transición energética, ¿no? Entonces, todo tuyo el panel y bienvenido. Muchas gracias, Luis. Y yo soy el agradecido de la oportunidad de conversar con colegas de Ceiba, pero también me da un gusto especial que estén los compañeros y compañeras ahí del grupo de Rocío. Un saludo, un abrazo, gracias por acompañarnos esta tarde. Y lo que proponía yo hace un rato, se ha planteado este tema de la transición energética justa. Y quería, voy a hablar un poquito al arranque, ahora voy a tomar una presentación de algunos elementos, digamos, marco de cambio climático. No me voy a meter a la parte de la ciencia, eso ustedes lo encuentran fácilmente, IPCC, en algunos documentos. Por cierto, al final les voy a dar mi correo electrónico de cualquiera de los temas que toque yo en la presentación, con toda confianza. Hay un mundo de información atrás y con mucho gusto, ya sea su servidor o mis compañeras y compañeros en Iniciativa Climática de México, les compartimos mucha información de cualquier subtema o área o cuestión que vayamos a tocar el día de hoy. Entonces, voy a hablar al principio un poquito de dónde estamos, no tanto en las negociaciones, eso también se encuentra fácilmente, sino me voy a concentrar en México. México en términos de política de cambio climático, cuáles son sus prioridades actualmente, los planteamientos más recientes que ha hecho ya la nueva administración de cara al exterior y qué dinámicas se han generado al interior y cómo está, pues el gobierno de México está preparándose en varios de estos temas. Y luego una buena parte del focus de la concentración de mi charla será justamente en lo que es el tema de la plática, que es esto de la transición energética justa, porque eso nos va a llevar a una serie de conceptos, casi paradigmas de trabajo reciente a nivel mundial. Vamos a desembocar en algo que se conoce como los asociaciones para la transición energética justa. Se conocen como Just Energy Transition Partnerships. Si lo buscan por ahí, van a ver que hay toda una historia ahí reciente, acuerdos que empezaron a generarse hace menos de 4 años, y vamos a ver por qué son tan importantes a nivel mundial y por qué son para México. Y ya hacia el final, no me voy a meter, pero les voy a dejar nada más con lo último, así como el último estreno en el cine, pues lo último que hoy se discute en el mundo son la creación de plataformas de países para las inversiones, el financiamiento de la infraestructura tanto climática como del desarrollo en general. Y no es que esto sea totalmente nuevo, pero es un empaquetado que conlleva una corresponsabilidad de los países principalmente emergentes, los grandes países como México, Brasil, Sudáfrica, Indonesia y otros, que también tendrán que descarbonizarse, pero que tendrán que armar sus planes siempre enfatizando lo que a esos países les conviene. Y esto es muy importante porque ha habido en los últimos años, muy pocos años, varios experimentos con el mismo tipo de metodología, pero con algunos matices diferentes, y por eso algunos países van bien y otros mal. Pero no me adelanto,
Voy entonces a la presentación, estas se las voy a dejar y me voy a compartir la pantalla. Me voy a ir más o menos rápido en la presentación porque no quiero comerme el tiempo y no poder tener intercambio con ustedes si así lo desean. Van a tener la presentación disponible, así que me voy rápido y luego si de alguno de los temas que escuchan por ahí que pasa yo muy rápido, después hay interés, ya sea que lo atendemos en en la conversación, preguntas-respuestas o bien, yo me comprometo que personalmente le doy seguimiento con ustedes a cualquier cosa que escuchen que les interese. Yo trabajo en algo que se llama Iniciativa Climática de México, por ahí nos encuentra en el internet. El Comercial Rápido es una organización sin fines de lucro, es una combinación entre think tank y también fundación. Y lo que nos obsesiona es incidir, apoyar la política pública en México para que avance México en sus esfuerzos en cambio climático, principalmente mitigación, pero ya vamos a trabajar adaptación también. Y nuestras prioridades es empujar aquellas cosas que le conviene a México. Y ya no echo más rollo de lo que es este ICM, sino que a ver, ahora que cambie que no es que cambie ahí está. Bueno, rápidamente, en cuanto al contexto de dónde estamos en materia de cambio climático a nivel mundial, y ahí vamos a ver cómo se inscribe México. Este año, como ustedes saben, se cumplen 10 años de que se firmó, justamente en 2015, el Acuerdo de París. Y pues es emblemático, es significativo, aunque por supuesto hay un contexto mundial sumamente complicado, no solo por la nueva administración estadounidense, sino por otros factores. Pero Brasil está preparando muchas cosas. Brasil es un país con tremendas capacidades históricas, va llegando allá un gobierno que está generando mucho entusiasmo, que el país está muy dividido. Y este año es significativo porque en el contexto de cambio climático en cuanto a la Convención Marco de Cambio Climático y en particular el Acuerdo de París, toca en este año, 2025, que los países participantes en el Acuerdo de París entreguen una actualización de lo que se conoce como contribuciones nacionalmente determinadas, coloquialmente llamadas NDCs, que no es más que las metas de reducción de emisiones que los países participantes en el Acuerdo de París han formulado ellos mismos y han puesto como una especie de compromiso, no sé si decir moral, porque aquí no hay dientes, no hay obligatoriedad real, pero pues la gente toma muy en serio que si un país, especialmente porque es el espíritu de las contribuciones, como su nombre lo dice, nacionalmente determinadas, pues si son metas y compromisos que el propio país escogió, nadie lo obligó y las plantea al mundo, pues debería de cumplirlas, ¿no? Y seguramente muchos saben que está considerado desde que se firmó París en 2015 que cada cierto número de años, empezó cada 5 años, los países tendrían que entregar nuevas metas revisadas y aquí el criterio fundamental es que fueran cada vez más ambiciosas, es la palabra que van a escuchar, que se usa y a veces se abusa mucho en materia de diplomacia climática. Entonces, en el 2000 los países integrantes del Acuerdo de París entregaron metas más ambiciosas que las que habían entregado en el momento de la firma 5 años antes, en 2015. México no lo hizo, hoy no hablaremos de eso, ahí cuestiones que salieron muy mal, y entonces repuso la tarea mal hecha México internacionalmente, entregando metas más ambiciosas en el 2022. Como ustedes saben, hay una conferencia de las partes una vez al año, las llamadas COP. Vamos hacia la COP 30 y en esas sesiones que duran 2 semanas se llevan a cabo trabajos tanto de la propia Convención Marco como ir avanzando la implementación de la agenda de todos los elementos que están incorporados dentro del Acuerdo de París. Bueno, entonces este año es especial, la COP es en América Latina, va rotando de continente cada año. Brasil con Lula está tratando de impulsar muchas cosas. Le tocó también recientemente a Brasil ser
presidir el grupo de los G20, los 20 países o economías más importantes del mundo. Y Brasil es uno de los poquísimos países, creo que son 4 o 5 nada más, que ya entregaron a las Naciones Unidas al Acuerdo de París, se entregaron hace unas pocas semanas su actualización de su NDC, porque así estaba establecido en cuanto a las fechas originales, no solo que fuera 2025, sino a principios de 2025. El resto de los países, la mayoría, incluyendo México, está trabajando, preparando su nueva NDC. ¿Esto qué es? Análisis detallados de cuáles son las muchas medidas de reducción de emisiones en todos los sectores que de conjunto permitan que México plantee a más tardar en la conferencia de París, perdón, de Brasil, en Belén, en noviembre, plantee metas más ambiciosas que las últimas que México planteó. Y aquí otra cosa adicional es que hay dos grandes compromisos, por así decirlo, que los países hoy en día tienen en materia de cambio climático. Una, ya hablé de ello, de las contribuciones nacionalmente determinadas, las metas de reducción de emisiones que cada país plantea y que progresivamente se van haciendo más fuertes. Las, esta actualización que se da este año, a diferencia de cómo era el marco temporal de las metas originales entregadas en París 2015 y las metas revisadas entregadas por la mayoría de países en 2020, esos dos momentos y metas estaban planteadas de qué tanto sería el esfuerzo de reducción de emisiones hasta el 2030, hasta llegar al 2030. Esta nueva actualización de metas, como ya vamos a la mitad del camino de la década, más que decir, súbele a la reducción, perdón, súbele a la ambición para que tengas más reducciones de emisiones o todavía para el 2030, pues suena poco factible que ya haya milagros y cosas si en teoría los países están ya con un planteamiento muy, muy fuerte en estos años en los que estamos viviendo. Por tanto, el horizonte de tiempo en el cual se va a enmarcar las metas nuevas que los países entregarán en noviembre de este año en Brasil, son metas de hasta dónde se va a llegar hasta el 2035, ¿de acuerdo? O sea, se mueve el blanco, el intervalo de tiempo, pero tienen que ser metas más y más estrictas. Y de hecho ahora lo que se plantea es que las metas que los países escojan ellos mismos, que se comprometan a alcanzar a más tardar en el 2035, por una elemental congruencia, son metas que idealmente forman parte de una trayectoria que permita realistamente llevar a los países a alcanzar emisiones netas cero, cero emisiones. Lo ideal es que al 2050, pero si no, lo más cercano al 2050. Déjenme aquí comentar brevemente lo siguiente. Yo decía, hay dos grandes compromisos de los países: presentarle al mundo periódicamente sus metas de reducción de emisiones, y el otro compromiso, aunque no esté explícitamente escrito en París, hoy es una realidad, y es decirle al mundo, en base a análisis hechos, como se dice, bottom-up, o sea, del detalle hacia arriba, decirle al mundo para cuándo estima cada país que pudiera llegar a cero emisiones. ¿Y por qué a cero emisiones? Porque la ciencia nos dice, y hoy no nos vamos a meter a hablar de ciencia, otro día si quieren platicamos o les doy referencias, pero la ciencia nos dice en un reporte famosísimo, un reporte del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, publicó en 2018 un reporte especial que se llama el reporte del 1.5, ¿no? Y ahí es de donde sale este nuevo entendimiento ya compartido, ya paradigmático, que es ¿qué tenemos que hacer para intentar impedir que pasemos de 1.5 grados de incremento de la temperatura? Pues tenemos que reducir las emisiones. En esta década,
por lo menos 45%, y antes del 2050 llegar a cero. Eso es lo que dice la ciencia, que de ese tamaño es el esfuerzo. Ese es el chequeo de la realidad que el mundo tiene que hacer, los países, los gobiernos y todos nosotros todos los días tenemos que checar si estamos haciéndolo nuestro mejor esfuerzo para intentar llegar a cero emisiones a mediados de este siglo, en 25 años. De ese tamaño es el reto. Bueno, y México, por cierto, con esto ya voy a cambiar de diapositiva, anunció, y me atrevo a decir un poquito sorpresivamente, en la última COP, la COP de noviembre del año pasado, que fue en Bakú, en Azerbaiyán, anunció que México se comprometía a llegar a cero emisiones al 2050. Por un lado, es un posicionamiento político, porque México era el único país del G20 que no había dicho si era para el 2050, 60, 70, etcétera. Y lo digo así porque en sus planteamientos formales, China dijo ya hace varios años que llegaría al 2060, que no puede llegar al 2050. La India le dijo al mundo, yo llego a 2070, que no son enchiladas llegar a cero. Y México, que tenía pendiente y que no había dicho nada, pues de pronto anunció en la última COP que iba a hacer emisiones al 2050. Bueno, pues ahora, más que lo que pensamos nosotros en ICM es, miren, no ganamos nada, nadie gana nada con que digamos, oigan, pero a ver dónde están los datos, eso no está bien. No, ya, qué bueno, tomemos esa decisión política de la presidenta Sheinbaum para que entonces machaquemos con esa decisión y esa meta de cara al mundo, para que todos los actores en el país, empezando por los sectores gubernamentales diversos, Secretaría de Energía, de Economía, de Agricultura, etcétera, todos hagan su parte en reducir las emisiones de su sector. Al rato hablamos más de eso. Pero entonces vámonos hacia la parte de la transición energética justa, pero hay que decir un par de cosas más de la actual administración. En el mundo se levantó una expectativa y existe todavía hoy una expectativa enorme, enorme con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. De igual manera, y lo tengo que decir objetivamente, simplemente pasarles reporte de lo que pasaba a nivel internacional, había una gigantesca decepción los 6 años que México pues tenía políticas que ustedes conocen, que eran las políticas que había. No me meto en eso, no tiene ningún caso. Pero internacionalmente repercutía incluso en que agencias de cooperación internacional, fundaciones y muchos otros actores que históricamente trabajaban con México, llegó un punto que dijeron, no tiene ningún caso trabajar en México porque hay políticas que van para todos lados, especialmente políticas que dañan a los mexicanos. Con Claudia es todo lo diferente, habrá que ver. Yo creo que es muy bueno que haya esa gran expectativa. ¿Por qué? Porque están dando los países más importantes del mundo, las fundaciones más importantes del mundo, muchos actores están dando un bono, una cuestión de oportunidad, de entusiasmo incluso, y están volcados hacia México por canales oficiales, extraoficiales. Todo mundo quiere trabajar con la administración de la doctora Sheinbaum. Eso abre una ventana de oportunidad enorme y yo creo que tendríamos todos que sumarnos para que en efecto esta administración, no hay administración perfecta, que esta administración estableciera las mejores políticas públicas en este y en otros temas, mejores para quién, para los mexicanos, y que sean otra vez, ojalá, con la llegada de Claudia, basadas en evidencia, en análisis robustos, análisis sociales, en análisis de equidad, de justicia, y que con eso se construyan, se diseñen y se implementen las mejores políticas que requiere este país. Entonces, es un asunto interesante, que hay una gran expectativa, hay un gran entusiasmo y todo el mundo volcado. México es el país del momento, Brasil también, pero México, hay mucha atención positiva. Hay desafíos muy grandes para la presidenta por muchas razones. No voy a hablar de desafíos políticos, no me toca hoy hablar de eso, ni soy el mayor experto,
Pero sí quiero decirles que lo siguiente, estamos hablando de cambio climático y en el contexto de cambio climático, ¿por qué nos vamos a meter a hablar de energía? Por dos razones. Porque en México, igual que en muchos países del mundo, especialmente países emergentes, países grandes, desarrollados, cuando ustedes analizan cómo es la radiografía de un país en términos de sus emisiones de gases de efecto invernadero, esto es, con qué actividades se emite México, con el consumo de gasolinas, con la generación de electricidad con carbón y con combustóleo, con las fugas de metano en las estaciones de Pemex, etcétera, etcétera. Todo eso se cuantifica en todos los países y es lo que se conoce como inventario de emisiones, inventario nacional de emisiones. Y ese inventario, que es la parte cuantitativa de la importancia en términos absolutos y relativos de los sectores, productivos, es el punto de partida para establecer, identificar las principales medidas y oportunidades de reducción de emisiones. Estoy viendo que algunos slides, como que el editor los hizo mezclados en inglés, en español, una disculpa, hay palabras ahí no sé en qué, pero bueno, espero se alcance a entender. Pero entonces, les decía, ¿por qué estamos hablando de energía? Porque en el caso de México es el sector que tiene la mayor contribución a las emisiones, más o menos igual que el sector transporte, pero hay una diferencia. En el sector de generación de electricidad y también en petróleo y gas, pero sobre todo generación de electricidad, están las mayores oportunidades costo efectivas. Y por eso es que vamos a meternos hoy a hablar de transición energética y ya veremos qué significa que sea transición energética justa, ¿no? Bueno, les decía, en el mundo esta es una tendencia que ya arrancó. La transición energética, que de manera simple significa, entran las renovables, entra la eficiencia energética en todas sus modalidades de manera acelerada y a gran escala, y salen idealmente aceleradamente el uso de combustibles fósiles, tanto para el transporte como para la generación de electricidad. Eso es la transición energética que ya se está dando en el mundo, es una cuestión imparable, a pesar incluso del señor Trump, es imparable. Y entonces aquí viene un concepto importantísimo para países como México, y es como nosotros en ICM lo entendemos. La transición energética inevitable, porque es inevitable si nos tardamos, si demoramos, si hacemos cosas ineficientes, si prolongamos más de la cuenta el uso de carbón o de combustóleo o de gas, si hacemos refinerías cuando no debemos. A ver, esas son cosas que se salen de la cuestión óptima, pero es inevitable y está claro el rumbo y ya señalé sus características. Pero entonces, aquí México, países como México deben de plantear sus políticas de tal manera que la inevitable transición energética debe convertirse en una palanca que ayude a mejorar los niveles de vida y prosperidad de la mayoría de la población. Fíjese, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de lo social, de lo económico, de la equidad, de la justicia, para que no nos vaya a pasar que con el argumento de que hay que salvar al planeta y que hay que dejar de emitir contaminantes, pues con permiso, y le pasamos por encima a las mayorías que han sido desfavorecidas en países tan injustos como el nuestro a lo largo de décadas. Entonces, eso no puede ser. Entonces, por tanto, la transición energética tiene que ser hecha a la mexicana, a la sudafricana, a la brasileña, a la indonesia, etcétera. Y demostrar, porque sí se puede, que es totalmente compatible y necesario que avancemos rápidamente en bajar emisiones, pero también en mejorar la prosperidad y aumentar la equidad de nuestros países. Bueno, ya me voy a seguir más rápido. Hay mucho de análisis que no voy a meterme exhaustivamente. Todo lo que voy a presentar está disponible en internet, en la página de ICM. Menciono rápidamente uno de dos análisis muy detallados que hicimos. Este lo hicimos en 2023
y es algo que se conoce como la ruta de emisiones neta cero. Yo les dije hace un momento que los países tienen dos compromisos: preparar periódicamente las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, y el otro compromiso es decirle al mundo para cuándo llegan a emisiones cero. Como en la anterior administración, ni se prepararon NDCs bien hechas ni completas, ni mucho menos se hizo un análisis para decirle al mundo, en base a datos, para cuándo llegaríamos a emisión neta cero. Nosotros nos dimos a la tarea de hacerlo, por así decirlo, desde la sociedad civil. ¿Para qué? Para no perder 6 años. Y ahora la nueva administración, con un montón de personas que regresan a trabajar o que llegan a trabajar, que tienen experiencia, que tienen dedicación, que tienen mucha capacidad, pues estos análisis sirven pues de punto de partida y se mejoran, se actualizan, etcétera. Y hay un salto cualitativo enorme, enorme en los cuadros que han llegado, al menos en sectores como el de medio ambiente, el de agricultura y el de energía. Entonces, hay muchísimos análisis, hay que ver sector por sector. Aquí los vemos: el sector AFOLUS, el que tiene que ver con cambios de uso del suelo, el manejo de residuos, la eficiencia, etcétera. Y hay muchos análisis detallados. Esto que están viendo aquí está respaldado por 650 páginas de análisis, transparente, riguroso, que están al alcance del que quiera verlo, para conocer cuál es la contribución, como pueden ver ustedes ahí en términos absolutos, en millones de toneladas de CO2 equivalente de cada uno de esos sectores, y cuánto debería reducir cada sector para ir avanzando en la reducción de emisiones hasta llegar, como es el caso de este análisis, a cero emisiones. Tenemos que llegar hasta allá abajo, y en nuestro análisis de ICM nosotros encontramos que podríamos llegar por ahí del 2060, lo que se parece al año de la India. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ayudar al gobierno de México nuevo a ver cómo realistamente, qué habría que hacer para que esto, que ya es un análisis muy ambicioso, cómo llegaría México al 2050. A lo mejor no va a ser posible y tendrá que decir México: ay, perdón, me emocioné, quise mostrar este compromiso, no es que no sea serio, ya lo veremos. Pero lo importante quiero retomar es: la actual administración está teniendo un abordaje serio, riguroso y profesional de estas cosas, y eso es una gran bocanada de aire fresco después de lo que se pasó. Sigo adelante. Y doy un ejemplo de uno de los sectores que tiene que ver con la transición energética. Yo les decía, transición es: entran renovables, entra mucha eficiencia, salen rápidamente los combustibles fósiles. Pero quiero que noten aquí el tipo de escala, ¿no? Y miren, algunos ejemplos rápidos. Si queremos, en este caso, este es otro análisis también que hizo ICM, y todo es público, ¿eh? Para cumplir las metas actuales de reducción de emisiones, pues, las metas que van al 2030, se necesitaría que antes de esa fecha México hiciera cosas como las siguientes: que se instalaran cerca de 27 gigawatts nuevos, perdón, discúlpenme, que alcancemos de pura energía solar, que alcancemos 26,9 gigawatts al 2030. Y de eso, 16 de ellos son nuevos. O sea, realmente es una escala muy grande. Para quienes no trabajan en este tema, actualmente el Sistema Nacional Eléctrico de Generación anda con una capacidad gruesa aproximada, quizá de unos 80 gigas, que dice aquí que tenemos que meter cerca de un 20% nuevo de puro solar. Y luego hay que meter otros 12, 80, otros 15% adicional de puro eólico. Y hay además que sacar en esta década, dejar de usar todo el carbón, todo el combustóleo, y debemos de parar el crecimiento de gas natural en esta década. Miren, se los adelanto lo que vamos a hacer en un momento más. Gas natural, su uso va a determinar si ganamos o perdemos la batalla mundial del cambio climático, y en México, si México cumple o no sus metas. Pero no que nos va a ayudar, al contrario, hay mucha gente, por muchas razones,
que quiere más y más y más gas. Si eso ocurre, México no cumple sus metas y en el planeta nos vamos a más de 2,5 grados de calentamiento global. Ahí están los otros ejemplos de las cosas que hay que hacer, pero no es el tema del día de hoy. Pero quiero empezarme a meter algunas cosas interesantes de lo que pasa a nivel global. Yo les adelantaba hace un rato que hace unos pocos años, en 2021, se firmó el primer acuerdo de los llamados Just Energy Transition Partnership, ¿no? Asociación para la Transición Energética Justa. ¿Qué era esto? Bueno, Sudáfrica, que históricamente en cambio climático ha sido muy aplicado, siempre las universidades de Sudáfrica con el gobierno, con otros actores, ONGs, fundaciones, históricamente han sido siempre líderes en elaborar análisis interesantísimos, robustos, vinculados con cambio climático, con energía. Por ejemplo, los invito a que lean el primer NDC que entregó Sudáfrica al Acuerdo de París en 2015. Léanlo, digo, no que es una obra de arte, pero es un avance espectacular de política pública donde se combina virtuosamente una narrativa basada en la gente, en la equidad, en lo social, en el beneficio de Sudáfrica y los sudafricanos, se combina con una mirada al futuro de cómo Sudáfrica se compromete a que va a sacar sus plantas de carbón en un periodo relativamente corto, de pocas décadas, y va a introducir energías renovables, pero además todo eso con una óptica de beneficios sociales. Lean, por favor, cuando tengan tiempo, el NDC original que Sudáfrica entregó en 2015 al Acuerdo de París. Y luego nos brincamos al 2021, otra vez los aplicados de la clase. Sudáfrica trabajó por 2 años con actores internacionales en donde Sudáfrica cumplió con los dos o tres componentes o requisitos necesarios para que un gran país emergente se pudiera sentar a la mesa a negociar nuevas modalidades de cooperación y apoyo financiero para esa transición energética, pero con cara social. ¿Y qué es eso que se necesita? Esos requisitos que Sudáfrica hizo y que México, pues ojalá pronto haga. Primero, un marco legal, regulatorio, constitucional sólido, robusto, que dé certidumbre y claridad a todos los actores de la sociedad, no solo al gobierno, sino también a los muchos actores privados que son indispensables para la transición energética. Y déjenme señalar, esto no es un postulamiento, lo que acabo de decir, lo que menos es un planteamiento político, o sea, no crean que digan este cuate, oye, que neoliberal, como que los privados. A ver, no es que nos guste o no nos guste. El 90% del capital necesario para invertir en infraestructura está en manos privadas, en México y en el mundo. Y si necesitamos transformaciones de la mayoría de la infraestructura, de toda la energética, etcétera, pues si no entran los privados, no a robar, no a abusar, no. El gobierno soberano, bueno, soberano significa que pone reglas claras, justas para todos. Y los privados vienen, invierten el dinero que tienen y todos ganan, empezando por la gente, y ellos también hacen dinero. Eso es soberanía, que el gobierno ponga reglas y que reconozca que los privados que tienen el 90% de dinero, pues que vengan a invertir. Bueno, Sudáfrica lo hizo pues un marco que favorece la inversión privada con claridad, con transparencia, con justicia. Enfatiza en todo momento los beneficios sociales de su gente. Y entonces, además hizo la tarea técnica cuantitativa de análisis, como los ejemplos que les mostré que hicimos en ICM. Los tiene que hacer un país. Los países tienen que hacer eso. México ya está haciendo con la nueva administración ese tipo de análisis. Las llamadas rutas de descarbonización. Cada sector, dónde están las oportunidades, las políticas públicas, las acciones, las inversiones que hay que tomar para bajar emisiones. Mucho de análisis, de modelación, etcétera, ¿no? Segundo paso. Con eso, Sudáfrica escoge y prioriza cuáles son las medidas que primero quiere implementar, las que maximizan beneficios sociales, y se sienta a la mesa a negociar financiamiento. No hay mucho financiamiento a fondo perdido, o sea, regalado,
Lo que hay mucho es financiamiento concesional, quiere decir préstamos baratos, pero sí, esto es un asunto sensible, siempre lo ha sido. Decía, más deuda. A ver, los países tienen que atender su agenda social sí o sí. Si ellos identifican las prioridades, donde simultáneamente maximizan los beneficios sociales a su gente, con una transformación de su matriz energética, y si además van y se financian y piden 100 pesos prestados porque van a ganar 300 porque las energías renovables hoy son más baratas que los combustibles fósiles, pues es un negocio. A mí no me importaría ir a pedir dinero barato para hacer un gran negocio para mi país y mejorar la prosperidad de esa población. En fin, ya para ir cerrando el caso de Sudáfrica, todo esto está disponible. El que quiere información se la doy. Ese acuerdo del 2021 arrancó con una aportación modesta, 8.500 millones de dólares no es nada, es una fracción, está menos del 5% de lo que requiere un país como Sudáfrica para completar su transición. Pero es un avance, porque con esto empiezan los primeros inversiones a los proyectos prioritarios del gobierno que tenía de cualquier manera que llevar a cabo. Bueno. Ya no me voy a detener, pero hay mucha información detallada y en el corazón de la transición energética de Sudáfrica es que van a migrar y van a salir del uso del carbón. Y en Sudáfrica, a diferencia de México, donde afortunadamente en México es poco el uso del carbón, allá es mayoritario en la matriz energética, allá hay más de 80.000 empleos directos, en fin, es un desafío muy grande. Finalmente, allá también, igual que acá que tenemos la Comisión Federal de Electricidad, allá hay una gran empresa pública, una gran CFE que se llama ESCOM y que es la que está liderando esta transición. Y aquí necesitamos cambiarle el chip a la Comisión Federal de Electricidad. Hay que decirlo como es. No es grilla, no es política, es una realidad. Tenemos que romper con inercia de décadas que la mayor parte de quienes están en esa institución venían trabajando de una manera, pues porque así se trabajaba antes. Me refiero técnicamente, usar combustibles fósiles en grandes plantas que contaminan, etcétera. Eso tiene que cambiar. Entonces, hay que cambiar el DNA, el chip de quienes están en Comisión Federal y que se dediquen a buscar la manera de cómo sí, no cómo no, cómo sí. Ya los instruyó la presidenta que hay que meterse a las renovables, por supuesto hay que meterle técnica, conocimiento, modelos. El mundo lo está haciendo y en México sobra gente capaz, talentosa en las universidades y en otros lugares que pueden ayudar al gobierno a construir esa ruta de descarbonización que en el caso del sector eléctrico muestre que México, además, que está dotado de tremendos recursos renovables, México puede ser líder mundial en estos temas y la CFE, ahora sí, más allá del eslogan ese de que de clase mundial, la CFE en 10 años puede ser campeona mundial de las renovables, pero hay mucho por hacer y romper inercias del pasado. A ver si esto cambia. Este no quiere cambiar. Ahí está. Bueno, me voy rapidísimo y ya no me voy a detener. Estamos trabajando mucho el tema del carbón en México, la escala de su uso es menor, los aspectos sociales, los desafíos sociales de problemas de derechos humanos y de muchas cosas más que hay asociados al carbón en México son tremendos. Tenemos estudios de caso, reportes, estamos trabajando con la gente de Pasta y Conchos. Hay un mundo de información. Este es uno de muchos temas, pero es formidable y México puede, y qué bueno que ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, México puede en esta década dejar de usar carbón, por completo y sustituir esa generación por otras modalidades. Hay muchísima información de cómo se hace eso, pero no hay tiempo de meternos en eso hoy, ¿no? Y entonces México puede, ahí está el ejemplo de Sudáfrica, ya también lo hizo Indonesia, ya lo está haciendo Brasil y otros, puede empezar a formular su propio planteamiento para una transición energética justa a la mexicana. Que la mexicana es muy seria, es muy rigurosa, es muy transparente, no existe hoy, pero se puede armar. Y hay oportunidades y sobra dinero privado nacional e internacional que con reglas claras y certidumbre
puede venir inmediatamente a invertirse. Me voy a apurar ya para ya hablé un poquito de esto, de que el desafío es que esta transición inevitable ayude a mejorar el bienestar y la calidad de las personas. Esto es lo más importante de la transición en México. Tenemos todo para hacerlo. Y en los cambios legales, incluso desde el Plan Nacional de Desarrollo, hay planteamientos muy claros. Hay una nueva ley del sector eléctrico que hace énfasis en la justicia energética, hace mucho énfasis en un par de pendientes históricos de México. Uno, alcanzar el acceso universal a la electricidad. Hay todavía, aunque son pocos, afortunadamente, hay quizá algunos cientos, algunos miles de hogares que no tienen acceso a la red eléctrica. Seguramente nunca tendrán acceso a una red eléctrica convencional, eso no es rentable, pero sí tienen todo el derecho de tener acceso a la electricidad. Y hay programas que se están planteando de con energía solar distribuida, sistemas pequeños, paneles solares en pequeña escala, acoplados con baterías, microredes y muchas cosas más que si les interesa, también deseo mucha información, para llegar hasta el 100% de cobertura de acceso a la electricidad. Pero hay otro gran tema que es más grande, que es más desafiante, el tema y del desafío de la pobreza energética. Hay muchos más hogares, hay varios millones de hogares en México que viven en pobreza energética. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aún teniendo acceso a la red eléctrica, sus condiciones económicas son tales que no pueden pagar las tarifas eléctricas que corresponderían a un nivel de consumo de electricidad para que puedan tener esas familias un mínimo de bienestar y confort sobre todo en los muchos sitios de clima extremo. En el verano, pues poder enfriar la casa, en el invierno poder calentar un poco la casa. Hay millones de hogares que tienen acceso a la red eléctrica, no pueden hacer eso y viven en casas que están casi a 0 grados adentro de la casa y en el verano están a 45 grados adentro de la casa. Son desafíos que se le va a dar prioridad y yo creo que va a haber avances significativos. Me voy con mi última parte de estas historias, que es la parte del gas. De manera, no sé si provocadora, yo digo aquí, el gas natural es la principal amenaza a los esfuerzos de mitigación climática en México. ¿Qué pasa? Hace no muchos años, hace apenas 10 años, prácticamente todos los que trabajamos en cambio climático y energía decíamos convencidos que el gas natural era el combustible de transición. Una palabrita así peculiar de transición que en ese momento se usaba para decir en el mundo lo siguiente. En el mundo hay varios miles de plantas de carbón para generar electricidad. Por unidad de energía, una planta de carbono emite el doble de emisiones de dióxido de carbono que una planta de electricidad de gas. Y entonces hace 10 años la ciencia y todos creíamos de que bastaba con que en la última mitad de este siglo, si para entonces la India, China, Estados Unidos y Europa bajaban sus emisiones un 80%, pues íbamos a estar bien. Entonces hacía sentido en la cabeza de muchos decir, que salga el carbón y reemplazamos cada planta de carbón por una planta de gas porque vamos a bajar 50% de las emisiones. Bueno, hoy quien haya pasado cursos de aritmética de la primaria entenderá que eso no es real, ya no es más real, que si lo que la ciencia dice es hay que bajar 45% de las emisiones esta década y luego llegar a cero redondito, pues no hay manera que sustituyendo generación de carbón por generación de gas, donde nada más se baja la mitad, no se va a cero, vamos a ganar la batalla climática. Y menos, como mucha gente quiere, que toda la nueva generación, o más bien, que toda la nueva demanda, la demanda creciente de electricidad que sigue en México y en el mundo, que esa se atienda con qué? Con más gas. Pues o reprobaron la aritmética de la primaria, o qué es lo que pasa, hay tremendos intereses económicos. En el mundo hoy se está dando la guerra del gas. Así, nos está tocando ver a todos nosotros
y es algo que me gusta siempre compartir para la reflexión, somos testigos de algo interesantísimo. Estamos viendo la muerte del automóvil de combustión interna. A ver, los autos eléctricos no serán panacea, tienen muchos problemas, pero no es un asunto menor que en países, por ejemplo, escandinavos, antes del 2030 ya no se venda un solo vehículo a combustión interna, ni siquiera híbridos que tienen un motor de combustión y uno eléctrico. Entonces nos va a tocar a ustedes los jóvenes ver que se acabó el automóvil de combustión interna y por tanto eso explica por qué en muchos países ya está bajando, ya pasamos el pico de consumo de gasolinas, ya vienen de bajada los europeos, Estados Unidos y otros más. Entonces, saldrán aceleradamente los autos de combustión interna y por tanto ese nicho ya lo perdieron los petroleros del mundo. Los países y compañías petroleras ya perdieron ese. ¿Y dónde están ahora apostado el negocio de las siguientes décadas? En el gas. Y por eso siguen repitiendo como merolicos todo mundo que el gas es de transición y queriendo hacer sentir o hacer percibir a quien escuche eso, que si nos vamos por el gas, lo de cambio climático se va a resolver. Ese es el criterio que yo pongo por delante categóricamente para decir no es de transición. ¿De transición para qué? Tenemos que hacer pico en el consumo de gas muy pronto si queremos salvar el planeta. Si no queremos, pues que venga el gas y que la gente se engañe y que se traguen las mentiras de los que hablan de que el gas es de transición. Hay muchas razones, está muy estudiado los problemas del gas. Lo vamos a usar por varias décadas y esto no es una contradicción. Lo que también hay que hacer es que no construir nuevas plantas de gas para generación de electricidad más allá de esta década. Y sin embargo, hay mucha gente que está planteando más y más gas. ¿Y de dónde viene el 70% del gas que usamos? Lo importamos de Estados Unidos. Y se han leído por ahí los periódicos desde que llegó la nueva administración, ya se puede imaginar que nada atenta más contra la soberanía, ahí sí, la soberanía energética de México, que su dependencia al gas importado de Estados Unidos. ¿Y con qué cabeza entonces queremos proponer que haya más y más y más gas importado? Bueno, entonces son muchos los factores, ya me voy a ir de frente, pero se debe cuanto antes en los planes bien elaborados para el sector de energía en México, limitar el uso de gas natural. Yo le he planteado a mis muchísimos amigos que trabajan en energía, que desafortunadamente la mayoría son apasionados del gas. Yo les digo, es muy sencillo el concepto operacional de lo que necesita el planeta y México. Gas natural solo se debe de usar donde realmente sea indispensable y solo por el tiempo que sea realmente necesario. Ya está, indispensable, déjalo. Necesario por tiempo, déjalo. Pero no, lo que quieren es que en todos lados y en todo lugar y para siempre el gas, no, eso no puede ser. Y como si fuimos a la aritmética en la primaria, pues las cuentas no dan. Hace poco, y ya con esto voy a cerrar, varios grupos de la sociedad civil, incluyendo a Ceiba, nos pusimos de acuerdo para hacer un planteamiento justamente, un llamado a la presidencia y a todos los actores, pues resumiendo este tipo de elementos y decir, sí, los planteamientos que usted hace, pero hay que estar pendiente de una serie de inercias, de tendencias, de presiones, de intereses económicos, que si no los valoramos adecuadamente, pues usted, señora presidenta, con todo respeto, pues dirá unas cosas y no va a responder, para empezar, los sistemas de la toma de decisiones de sus organizaciones, instituciones de energía, si no se pone atención a que entre todos, constructivamente, con talento, con capacidad, con ciencia, con técnica y con la mucha experiencia que se tiene en México en temas de energía, se plantee un nuevo futuro energético para México, no más de lo mismo y mucho menos, no más de lo que no tenemos. Yo creo que ya voy aquí a cerrar. Este, ya voy a dejar de compartir les dejo nada más esto último.
Hablé hace rato de las JETPs, las Just Energy Transition Partnerships, estos grandes acuerdos que un país como México puede preparar en materia de energía, si hace su tarea, si pone el marco regulatorio, si da certidumbre a la inversión privada, si mostramos cuáles son nuestras prioridades, nos sentamos a la mesa a negociar financiamiento concesional para apoyarnos. Todo eso son los JETPs. Hoy lo que se está preparando en países emergentes, aquellos que ya pasaban por los JETPs, ahora se habla de plataformas de inversión de los países sobre clima y desarrollo. Esto es lo que está preparando. Brasil, como anfitrión de la siguiente COP, está hablando con todos los ministros de finanzas, Banco Mundial, Banco Interamericano, todos los actores mundiales están incentivando que los países preparen esto. Y ahora termino con un comercial, así como en ICM hicimos en los últimos años un NDC comprensivo, un ruta de emisiones cero comprensiva, vamos a trabajar avanzando en la preparación de este instrumento para México. Para cuando tengamos avances, se lo acercamos a Secretaría de Hacienda y que México esté en posición de que cuando le digan a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando vaya a Brasil en noviembre a la COP 30, que seguramente va a ir, invitada por Lula, que no sea el último minuto en que le digan, y que México diga, ¿y qué vamos a llevar como nuestra plataforma de inversión para el clima y el desarrollo? Entonces, este año vamos a trabajar en esto, muy de la mano y apoyando a las autoridades gubernamentales. Les dejo mi correo electrónico y será un gusto para mí, para mis compañeras y compañeros en ICM. Si cualquiera de ustedes quisiera más información, tenemos sistemas de becas, tenemos internships, hacemos mil cosas, pero ya estuvo en los comerciales. Aquí lo dejo porque creo que ya me colgué de tiempo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a ti, Adrián. Como siempre, muy interesante, muy completo y una invitación a la discusión y al análisis. Antes de pasar a la conversación, Aldo nos va a hacer una breve presentación de 15 minutos sobre el mercado de carbono. Entonces, si quieres, Aldo, nos platicas sobre el tema y después de tu intervención abrimos la conversación. Ujú. Bueno, primero que nada quisiera saber en general qué tanto están familiarizados con los mecanismos de precio al carbono. Bueno, quisiera escuchar a la audiencia. Cero. Eh, bueno, van muy de la mano de la transición energética. Básicamente hay tres tipos que, bueno, en sí es ponerle un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el chiste de esto es que tú al ponerle un precio generas recursos, por lo general públicos, para iniciativas de mitigación o de adaptación o restauración de ecosistemas. Y pues básicamente están los impuestos al carbono, que lo que haces es a las emisiones de gases de efecto invernadero les pones una tasa fija y el gobierno directamente cobra esos recursos a las empresas o entidades reguladas. El otro es el mercado voluntario de carbono, que yo creo que sí han escuchado los créditos de carbono, los mal llamados bonos, que básicamente pagas por compensar tu huella. Y tú pagas al comprar estos créditos de carbono que se utilizan por lo general para financiar, los más comunes son los de los de naturaleza, pero no solamente existen eso, ¿no? También hay de energía renovable, también hay de captura de metano y también hay de otros, por lo general los que les llaman household devices, que lo que hacen es sustituir, bueno, muchos de estos proyectos son de lo que se llaman hornos, pues, de gas, pero se utiliza para evitar que se utilice leña para cocinar. Y el tercer tipo, que pues yo creo que es el más complejo, son los sistemas de comercio de emisiones o los cap and trade. Que aquí lo que básicamente se hace es un país o una jurisdicción, en este caso puede ser un estado, pone un tope a las emisiones de su economía.
No sé, por decir, uno de los más famosos o de los más exitosos es el de California. California dice, ok, yo quiero que solamente haya 1 millón de toneladas que solamente se emitan 1 millón de toneladas de CO2 en X año y voy a convertir cada una de estas toneladas que yo pienso, bueno, quiero que se emitan dentro de mi economía a permisos de emisión. Y cada uno de estos permisos de emisión, lo que voy a hacer es, yo como Estado, las voy a subastar. Y por lo general se hace a través de subastas trimestrales y esto permite que las empresas o que se obtenga la mayor cantidad de ganancias posible tú al subastar esos permisos de emisión. Que no sé, ¿no? Las empresas que contaminan mucho o las industrias que son muy contaminantes tal vez están dispuestas a pagar más que algunas otras que tienen otros, bueno, que tienen curvas de emisión menores. Y bueno, pues básicamente ese es el funcionamiento. Se generan recursos a través de estas subastas y lo que haces es que generas todos los incentivos para que las empresas gasten lo menos posible al comprar estos permisos de emisión. ¿Por qué? Pues porque cada vez les cuesta más. Y pues algunos de los ejemplos más famosos de este tipo de sistemas de comercio de emisiones es, por decir, el de California, el del noreste de Estados Unidos, que juntaron a 10 estados para regular las emisiones, que en este caso solamente cubren la generación de energía. Europa también tiene un sistema de comercio de emisiones. ¿Y cuál otro? China. Y bueno, para que se den una idea de en cuánto andan los precios al carbono, por decir en California se anda pagando la tonelada de CO2 en $30, entre 30 y $40, en el resto de Estados Unidos entre 20 y $25. Y bueno, pues esto también obviamente tiene presiones inflacionarias, que por eso no son tan populares. Y en California tienen un problema enorme porque esto ha generado que los precios de la gasolina y los precios en general de la energía sean muy altos. Entonces, por eso se debe tener un balance entre generar los incentivos correctos para que las empresas contaminen menos, pero tampoco puedes poner precios muy altos o dejar que el mercado opere solo al momento de las subastas para que pues, los precios se disparen. Entonces, bueno, se ponen ciertos mecanismos para evitar que los precios se disparen. Por decir, en California se tiene que, si la subasta llegó a más de, no sé, $50, se liberan permisos de emisión y estos permisos de emisión hacen que al haber más oferta, bajen los precios. ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? Ah, pues, Eh, muchas gracias, Aldo. bueno, eso es muy técnico. Ahora, vámonos a México. En México, desde el sexenio de Peña Nieto, se empezó a diseñar un sistema de comercio de emisiones. Esto con el objetivo de que se empezara a implementar en el 2020 y que ya estuviera completo, 100% operacional en el 2023. Y bueno, para contexto de esto, en México, no sé si sepan, pero hay varios estados que tienen impuestos al carbón. Básicamente, la tonelada de CO2 entre los estados anda entre los $3, y el más caro es Querétaro, que anda en 35, que esto es así como, o sea, a nivel internacional es escandaloso el precio del carbono en Querétaro, porque anda arriba que California. Pero, pues aquí hay un catch, es que en Querétaro las empresas reguladas pueden compensar hasta el 80% de sus emisiones. ¿Qué significa esto? Que pueden comprar hasta el 80% de créditos de carbono del mercado voluntario, que son las compensaciones. Y obviamente, ¿qué es lo que hacen las empresas en Querétaro? Compran los créditos de carbono, porque los créditos de carbono se andan vendiendo entre los $3 y $10. Los precios de estos créditos de carbono básicamente dependen de la calidad. ¿Qué determina la calidad? ¿Qué tan confiables son? O sea, que las toneladas que te están diciendo que se están compensando o que se están absorbiendo a través de iniciativas de restauración, sí sean verdaderas. Pero, pues no sé si sepan, pues ha sido muy escandaloso, ¿no? Porque el mercado de carbono, justo el año pasado, eh, no, hace como 2 años, hubo un artículo de The Guardian
muy famoso que dijo que el 90% de los créditos de carbono en el mundo son falsos. O bueno, que dicen que están absorbiendo más emisiones de las que en realidad lo están haciendo. Entonces, bueno, esto pues pone en duda qué tan efectivo es este instrumento. Y bueno, es regresando, este es como paréntesis de qué es lo que pasó en México antes de la implementación del sistema de comercio de emisiones, que están los impuestos al carbono, que algunos permiten las compensaciones y siempre ha existido el mercado voluntario. Que no sé si han visto que cuando tú compras un boleto de avión o compras un boleto de autobús, pagas 15 pesos más o 20 pesos más para compensar tu huella de CO2. Es básicamente lo que hace. Pero también, mm, pues esto es complicado porque pues tienes que, o sea, hay algunos registros y hay algunas organizaciones que lo que hacen es validar que estas toneladas de CO2 sí son verdaderas. Pero si hay millones de proyectos en el mundo que se están dedicando a eso, pues es muy difícil el monitoreo. Ahora, regresando a la historia de México, desde el 2020 se empezó a diseñar este sistema de comercio de emisiones. Luego, desde el 2018, en el 2020 se implementa un piloto que básicamente fue un juego. Fue un sistema de comercio de emisiones de juguete, donde las empresas reguladas, que en este caso solamente son industria y generación de energía, debían de reportar sus emisiones y la Semarnat les daba a estas empresas permisos gratis, ¿no? Permisos de emisión gratis. Eh, pero pues el chiste es que este sistema se implementara en el 2023. Ya ahorita pues vamos, 2023, tal vez en 2024. Ahorita ya vamos alrededor de 1 o 2 años atrasados con la implementación del sistema. Este sistema, bueno, como estaba diciendo Adrián, solamente cubre, bueno, como decía Adrián, que la mayor parte de las emisiones vienen de generación de energía y transporte. Aquí el problema de este sistema es que no cubre el sector transporte, solamente cubre generación de energía e industria, que representan alrededor entre el 30 y 40% de las emisiones totales del país. Se sigue dejando fuera agricultura, que en México es alrededor, son como 200 toneladas, 200 millones de toneladas al año, se emitieron 700, ¿cuánto será? Como un 20%, de agricultura, y las fugitivas y las que vienen de residuos. Y bueno, pues para esto, el chiste es que México propuso un CAP que dijo, ok, quiero que dentro de la economía mexicana o dentro de este sector regulado solamente se lleguen a emitir alrededor de 270 millones de toneladas al año. Para esto, la CFE y Pemex representan alrededor del 30, sí, como el 30% de las emisiones. Las principales afectadas van a ser Pemex y CFE. Y regresando al gas, uno de los principales emisores del país es una empresa que se llama Mexico Infrastructure Partners, que son los dueños de las plantas de ciclo combinado, que se las compraron Iberdrola. Y pues esas representan alrededor del 10% de las emisiones del país, esas plantas de generación de energía con gas. Y bueno, pues básicamente este sistema, su principal reto político y técnico es cómo vamos a regular a Pemex y a CFE. Que ahorita como se está planteando es de las últimas comunicaciones de la Semarnat, es que sí va a haber un tope a las emisiones, pero se va a permitir que las empresas puedan compensar, se ha hablado hasta el 80% de las emisiones. Yo la verdad soy bastante escéptico de este approach. ¿Por qué? Pues porque el mercado voluntario sigue teniendo problemas muy importantes que resolver, sobre todo en temas de integridad ambiental. Entonces, ¿qué vamos a tener? Se puede generar una burbuja gigantesca del mercado de créditos de carbono, con créditos que en realidad, pues, muchos van a ser basura. Se van a tener créditos basura en la economía, y México va a decir que al momento de reportar sus emisiones y reportar su cumplimiento con las metas de NDC,
gran parte de esto va a venir a través de compensaciones, cuando en realidad, pues esas compensaciones, ¿qué tan verdad son? ¿Qué tan verdaderas son? Y bueno, aquí acaba mi exposición. Muy bien, muchas gracias, Aldo. Entraríamos a la sesión de preguntas y respuestas y empezamos contigo, Lucy. Yo le estaba aplaudiendo a Aldo, Ay, pero mira, justo siempre puedo preguntar. Sí tenía una pregunta para Adrián, entonces antes que nada agradecer a Adrián y a Aldo sus presentaciones. Yo tengo una pregunta en particular sobre la plataforma de inversión que mencionabas, Adrián, porque em, la cooperación bilateral, la cooperación multilateral cada vez se ve más afectada con la situación mundial. Y estas plataformas de inversión sin duda van a necesitar de pues inversiones mixtas, tanto de sector público como de sector privado. Entonces, saber si se ha contemplado y cómo se está contemplando el tema de sector privado. Y por otro lado, desde una perspectiva de instrumentos financieros públicos, si se ha pensado como el tema de bonos vinculados a la sostenibilidad energética o cuáles son como los tipos de instrumentos financieros que se estarían planteando para Hacienda. Em, sí, creo que esa sería mi pregunta. Cambio. Gracias, Lucía. Mira, lo que te puedo decir es que yo decía hace un rato, sonaba un poco coloquial de que hay que hacer estas cosas a la mexicana, a la sudafricana, a la brasileña. Las dos experiencias más avanzadas de calle son Sudáfrica y Brasil. Y en esos países, como se ha hecho precisamente en base a las intereses, fortalezas, capacidades de los países, yo diría que están presentes todos los ingredientes que tú mencionas. Por ejemplo, una claridad y transparencia de que es indispensable la participación privada, esquemas mixtos, también una priorización en cuanto a los planteamientos de esos países, llamemos anfitriones, posibles de cooperación adicional, señales claras hacia los organismos multilaterales para que tanto fondos existentes como otros posiblemente nuevos, haya una mayor y mayor alineación. Aquí hay mucho también, al hacer una sola plataforma conceptualmente, pues en teoría acomodas tu mapa de país y pones orden y pones ahí en la mesa a todos estos actores financieros internacionales, pero debe haber una cuestión muy asertiva de país y mucho trabajo propio para que justamente seas tú el que señale el tipo de prioridades, tanto en temas como en instrumentos para el financiamiento. Y menciono rápido el ejemplo que aunque no fue para plataformas de país, que es un concepto muy nuevo, sí se dio para las asociaciones para la transición energética justa los contrastes de lo siguiente. Sudáfrica hizo la tarea en casa y lo que se viene avanzando, que no es perfecto, es lo que Sudáfrica identificó como prioridades para empezar a invertir los recursos que van fluyendo. Y en el caso de Indonesia, se aceleró mucho, como para variar, el trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos con su diplomacia climática, que a veces funciona bien, a veces no tan bien, y salió antes de tiempo el JET-P de Indonesia y además venía con un fuerte influencia o inducción de afuera hacia adentro. Entonces pues, está todo atorado porque eso no es reconocido como que es lo que debe funcionar. Entonces aquí la clave es que el país con todos sus actores se coordine para preparar. Por eso digo yo, un esfuerzo pues a la mexicana, eso quiere decir muy bien hecho y muy en base a lo que sean las fortalezas del país, ¿no? Aquí sí va a haber, yo creo, un desafío, con esto termino mi comentario, un desafío para continuar avanzando, lo que en mi opinión es una clara tendencia en Claudia, que es alejarse ya lo hizo en algunos aspectos, pues de un montón de amarres dogmáticos, perdón, absurdos, para ella permitirse, formular de la mano de todos sus colaboradores lo que más le convenga a México. Y termino diciendo, y me acordé de lo del caso Iberdrola, aquí en esta transición, se está en una transición política.
Es lo último que van a decir, pero hay cambios importantes. Y entonces hay una combinación peculiar que hoy no hay tiempo de profundizar, donde se va manteniendo algunas narrativas puramente políticas y hasta dogmáticas de los 6 años anteriores, y en los hechos es un cambio radical de las políticas, algunos casos en materia de energía. Es un tema fascinante. Y para no romper en lo político y también tener feliz allá la diversidad del movimiento, pues la narrativa no se diferencia mucho. Los hechos en algunos temas son diametralmente diferentes. Entonces es una cosa muy exótica que luego no la entiende bien ni el sector privado ni los socios internacionales. Muchas gracias. ¿Cuáles serían, Adrián, las principales limitaciones para que México transite hacia una transición energética justa en las condiciones políticas, económicas que estamos enfrentando? Perdón, estaba en mute. En mi opinión, hay dos principales que son de diferente naturaleza. Uno, elaborando en esta cuestión de cuestiones ideológico-dogmáticas. Quienes conocen un poco el sector de energía en México recordarán que tenemos ya más de 5 o 6 años donde aparecen unos números mágicos por ahí que dicen que la generación de electricidad tendrá que ser al menos 54% por parte de la Comisión Federal de Electricidad y cuando mucho 46% por parte de los privados. No hay una racional ni nada de por qué esos números, pero como viene arrastrándose desde atrás, ese es un buen ejemplo en donde en los hechos la nueva administración está haciendo todo tipo de piruetas narrativas para apuntarse en la contabilidad generación que estrictamente no es de CFE, pues se la ponen en la columna pues para llegarle a los porcentajes cuando en realidad no es estrictamente CFE. Joraldo les puede comentar, él habla de las plantas de Iberdrola. Bueno, esas plantas se vendieron como que eran plantas nacionalizadas, ¿no? Uno dice, estas son de CFE hasta el tuétano. No lo son. El esquema es complejo, es mixto de participación privada, pública, fondos de pensiones, pero se la apuntan porque como tienen su camisa de 11 varas que ellos pusieron de que hay que tener un porcentaje mínimo de generación por CFE, pues le apuntan en la columna de CFE, incluyendo cosas que no son de CFE legalmente hablando, ¿no? Pero bueno, ese es un tipo de limitaciones que ellos se ponen. La otra, Luis, lo comenté yo muy rápidamente, es hay una enorme inercia. Hay muchas cosas que se sigue haciendo en energía a la antigüita y se requiere de verdad, ver para adelante y capacitación, cambiar el chip de mucha gente que está ahí hace muchos años, que conoce el sector, pero trae sesgos de que pues si lo que sabe hacer es un martillo, pues a todo le ve cara de clavo, ¿verdad? Entonces, sí hay que dar un salto cualitativo hacia el futuro, no hacia el pasado, y eso va a tomar tiempo. Pero Claudia los va a estar arreando, ¿eh? Aquí hablando coloquialmente, les va a estar exigiendo que se muevan y que ya no le estén diciendo que cómo no y cómo no, cómo no. No, cuando la dirección es una, ahora lo que está esperando es que le digan cómo sí se puede avanzar, dado que otros países están avanzando en la dirección necesaria, ¿no? En tu salón, Rocío, querían hacer uso de la voz. Prendan su micrófono, por favor. Eso, gracias. Este, muchas gracias. Bueno, les paso la palabra aquí al grupo. Hay como tres preguntas esperando, me parece. Sam, vas. Hola, muchas gracias. Mi pregunta es cómo hacer cumplir los NDC de México si existen políticas contradictorias como lo es el apoyo a combustibles fósiles, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas o subsidios a gasolinas. Está muy fácil la respuesta. No, no se cumple el NDC. Y aquí no quiero sonar así cínico nada más. A ver, aquí hay un proceso ya digamos, en la realidad del concierto climático internacional. Em, Esto de los NDCs es una formulación que fue la solución que se dio a una polarización de 25 años
en apuntar dedos unos a otros, países desarrollados, países emergentes, la mezcla de la necesidad de desarrollo social, económico, muchas cosas complejas. Entonces, para evitar eso se dijo, traigan ustedes mismos a la mesa cuál es su compromiso. Incluso se habla a veces de metas no condicionadas, o sea, los esfuerzos que un país va a hacer con sus propios recursos económicos y institucionales, y metas condicionadas, que suena que un país puede hacer más si viene apoyos internacionales. Pero como dice ya nuestro compañero, desafortunadamente hay ya identificado una gran brecha, un gap grandotote entre las promesas, las metas de los países, por supuesto México está ahí, y qué tanto se está avanzando en la implementación de las medidas y políticas que te lleven a hacer el cumplimiento de esto. México no va apuntando para cumplir su NDC, hay que decirlo como tal. Digo, si a lo mejor soné un poco optimista es porque, bueno, después de 6 años de oscuridad, a mí, en términos relativos, el que México regrese, se perdieron 6 años, ya no se recuperan, ya no avanzamos, el que entran renovables, que se lean fósiles, muchas cosas no se hicieron 6 años. Yo le veo una cara hacia adelante constructivamente y en donde invito a que nos sumemos todos, decir, ya, eso ya se perdió, nos va a costar no cumplir el NDC, ya no importa, no lo podemos solucionar, pero hagamos el mayor esfuerzo posible, una vez más, en esta formulación que tiene dos variables. Una, avanzar la reducción de emisiones lo más rápido posible y la otra, más importante, en todo aquello que le convenga a los mexicanos y especialmente a los sectores poblacionales más necesitados. Eso no lo estamos haciendo del todo, se está mejorando y ahí es donde tenemos que trabajar, pero no se van a cubrir los NDCs ni en México ni en muchos países del mundo con la pena, les digo eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que si en el estimado hay un reporte de Naciones Unidas cada año que se llama la brecha de emisiones y cada año sale una semana antes de la COP y lo que se estima es hasta dónde llegaríamos de reducción de emisiones, qué tanto se contendría el incremento en la temperatura global con el gran supuesto de que las metas que están en el papel por parte de todos los países se cumplieran estrictamente. Ya ven que se van actualizando y haciendo más estrictas. Fíjense ese gran supuesto y aún así vamos para cerca de 2,5 grados centígrados. O sea, falta hacer mucho más de lo que está prometido y lo que está prometido estamos lejos de cumplirlo. O sea, no está padre, pero pues es la realidad. Eh, Regreso contigo, Rocío. Tienen el micrófono apagado. O sea que vas a preguntar algo más de regreso por acá. Ah, bueno, tengo una pregunta. Sí, yo tengo una duda, o sea, y si no se cumple, ay, bueno, si no se cumple el NDC, ¿qué va a pasar o cuál es una meta realista? No hay sanciones para los países al no cumplir el NDC, pero aquí yo soy de la idea que está bien que se planteen los NDCs porque en el momento que se plantean, normalmente son formulaciones donde los países, la mayoría, sí hicieron esfuerzos por analizar cuál sería un esfuerzo fuerte, serio, alcanzable, si salen bien una serie de cuestiones. O sea, no es que mintieron intencionalmente, no es que, no, hicieron un esfuerzo muy fuerte y esa gran brecha que existe normalmente es porque las capacidades, el mundo real, la burocracia, muchas cosas que pasan en los países impiden que tengan una mayor eficacia en el cumplimiento de lo que ellos habían considerado como posible. Y entonces pues te vas quedando atrás de la meta, ¿no? Pero la alternativa sería peor. La alternativa es que jugaran conservadoramente, que eso ocurría y ocurre en espacios y en contextos donde hay metas obligatorias y donde hay dientes y sanciones para el que no cumple, pues le apuntas bajito, dices, si me van a sancionar, puedo hacer creo que 20. No, pues tú di que vas a hacer 10. Entonces, las metas eran buenas metas. Desafortunadamente, en muchos países no se está cumpliendo del todo.
Pero hay otros que van muy bien, ¿eh? Hay otros que van muy bien. Y ya no mencioné yo que Europa, por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos, hace pocos años, cada uno de ellos formuló legislación diseñada para tratar de operacionalizar lo que la ciencia decía. Esto es, leyes, inversiones, políticas que llevaran a cada uno, a Europa por su lado y a Estados Unidos por su lado, a avanzar la descarbonización con una escala y rapidez para llegar a cero emisiones a mediados de siglo. En Estados Unidos, recuerden que se llamaba el Inflation Reduction Act, ¿no? La ley de la reducción de la inflación, que realmente era el instrumento legal climático más importante de la historia de ese país. Y luego en el caso de Europa era el New Green Deal o algo así, ¿no? El nuevo acuerdo verde. Y era lo mismo, es una ley pasada por Bruselas en donde Europa sigue de conjunto con esa meta ambiciosísima y están haciendo todo por llegar a cero emisiones al 2050. Ellos sí, se mantiene el esfuerzo. En Estados Unidos, seguramente la llegada de Trump, por muy poco que tenga impacto negativo, va a ser suficiente para que no llegue Estados Unidos a hacer emisiones al 2050. Nomás con meter la pata tantito, con arrastrar el pie, con bajar la escala de la transición, y si además va a echar a andar plantas de carbón y otras cosas, pues eso va a salir mal. Daniel, tienes la palabra, tu Gracias. micrófono. Muchas gracias, Adrián, por tu presentación. Nos informas mucho, nos das acceso a mucha información. Adrián, ¿cuál es tu opinión? Llevamos 10 años, 2015, Acuerdo de París, estamos en 25. Las emisiones en todo el mundo no bajan, aumentan. Bajaron en 2020 un tanto por la pandemia, pero vámonos para arriba. Y seguimos. Y seguimos. ¿Y cuál es la opinión que tienes, Adrián? O sea, a simple vista, fracasó el Acuerdo de París. 10 años estamos proponiéndonos ahora en Brasil que vamos a renovar y a hacer un gran esfuerzo, pero las emisiones no bajan. No es aparentemente la solución a la crisis climática. ¿Nos equivocamos de camino? Te pregunto. No, me gusta cómo lo planteas. Una respuesta realista y a lo mejor poniendo unos números, simplemente para acompañar el pensamiento es lo siguiente. El Acuerdo de París, como bien dices, firmado en 2015, dice en su objetivo que el acuerdo es para contener el incremento de la temperatura planetaria a no más allá de 2 grados centígrados sobre niveles históricos y deseablemente no más de 1,5. 2015 fue eso. 2018 sale el reporte que ya mencioné yo, el IPCC, y dice, señores, es que tiene que ser intentar parar a 1,5. Y contesta ese reporte la pregunta, todavía, fíjense, en 2018 ese reporte contesta la pregunta no solo de qué hay que hacer, sino que antes contesta la pregunta de ¿es o no posible todavía en base a las leyes de la física y de la química? Si dice, contener a menos de 1,5 grados o ya se nos fue el tren. Y la respuesta en 2018 de la mejor ciencia posible era sí se puede. Ahí vino la segunda pregunta. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué es lo que no estamos haciendo, Daniel? Y ahora voy a tu planteamiento. Y ahí se dijo bajar 45% las emisiones en esta década y luego llegar a cero a mediados del siglo, ¿sí? La mayor parte de los países no van por ese camino, por tanto el acuerdo, todo parece indicar que falla en su objetivo. Las emisiones empiezan a hacer pico en varios países. China va a ser pico en esta década. China va a llegar a cero emisiones, en realidad no en el 2060, 2055 de buena fuente de que hay 500 doctores en China que China siempre le apunta conservadoramente porque hay una cosa cultural que no les gusta quedar mal. Yo aquí espero que esté vivo y que ustedes también y que podamos ver quién ganó la apuesta.
China va a llegar a cero emisiones en el 2055. No, no, ¿verdad? Está muy lejos el 2055, yo no lo voy a ver, pero bueno, ya hablando en serio, para lo que nos sirvió Daniel es para responder en escala y en tiempo para la realidad del reto. La humanidad, los intereses económicos, quienes impulsan combustibles fósiles y todo esto, que parece que viven en otros planetas, finalmente entre los que activamente frenaban y las incompetencias de respuesta de los que sí querían moverse, el resultado es que no vamos a librarle y vamos a fallar por tiempo. Si la meta fuera que tenemos hasta final del siglo para llegar a cero, fácil, pero fácil, te juro que fácil. Pero lo que no vamos a librarla es contener a menos de 2 grados, menos de 2,5 grados, y ciertamente no vamos a llegar a cero emisiones en el planeta a mediados de siglo, llegaremos en el 2075 y con 2,5 grados por lo menos de incremento. Entonces, si fallamos, en ese sentido, pues sí. Pero es muy grave. Disculpa, Luis, ¿me permites una pequeña réplica? La gravedad de esto es que pues, son cuentas alegres, porque que no bajen las emisiones implica que nos estamos acercando, y la ciencia no nos puede decir cuándo, a los puntos de inflexión. Y empieza uno y se desencadenan los otros. Sí, claro. Pues son cuentas alegres. Vamos a llegar en 2050 emisiones cero. No va a llegar nadie. No, No no, va a te estoy estar diciendo el que planeta el habitable. planeta no va a llegar. Algunos países van a llegar hasta antes, los escandinavos hasta antes, Daniel, pero no alcanza con eso. No. Europa probablemente llegue, ahí los jóvenes que estén vivos van a ver. Yo creo que Europa va a llegar. Estados Unidos ya no va a llegar. ¿Cómo? China no va Europa a no llegar. está reduciendo emisiones. ¿Perdón? Europa no está reduciendo sus emisiones. Eh, Hay eh, eh, planes muy ambiciosos, sí, claro, pero no está reduciendo sus sí, lo que emisiones. pasa es que la escala de los planes, ningún plan de esa escala se puede implementar en 5 años. Llevamos 10 y no se ve para Valdría cuándo. la pena, porque es muy interesante tu planteamiento y va hacia la realidad. Aquí deberíamos, y yo con mucho gusto lo preparamos, si estén interesados, nos metemos a ver esos números de la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Y cuáles son, con los números en la mano, qué es lo que sí va a pasar y no va a pasar para cuándo? Porque si hay mucha información de que en varias latitudes no va a ocurrir lo que se necesita. Ya lo dije, nos vamos a ir a 2,5 grados y cero emisiones lo alcanzará el planeta en el... Sí, claro, por supuesto, Daniel. Y pelamos, pues sí, así es. Sí, no basta con que Suecia, Noruega y Finlandia lleguen al 2040 y se dejó Europa, vemos el beneficio que Europa llega en el 2050. No, no alcanza con eso, ¿no? Estados Unidos al paso que va, pues llegará en el 2070, ¿no? No va a haber. No, sí, sí, no, sí, pero iba a ser lo más grave, ¿no? Porque además es como darte cuenta de lo que necesitas y no hacerlo y permitir que siga esto su proceso, ¿no? Con todos sus indicadores marcando el incremento día a día, año con año de las concentraciones en la atmósfera, el incremento en la temperatura, el incremento en todo eso, y no reaccionamos como humanidad con la escala y rapidez que se requiere. No, por eso algunos nos dedicamos al activismo y al ambientalismo de tiempo completo. Yo los invito a todos a que hagamos lo mismo. Este, Pasamos este, contigo, Germán, y luego regresamos al Salón de Rocío. Sí, gracias, Luis. Miren, yo creo que este debate que inician apenas hay mucha tela de donde cortar, Daniel, es algo que sí deberíamos entrarle en una dimensión distinta, porque entendamos, digamos, yo entiendo que el rol de la Iniciativa Climática de México es claramente empujar en la dirección correcta con todo lo que los instrumentos que tiene en la mano. Entonces, por supuesto, ahí hay que mantener el optimismo, porque de otra manera no se puede empujar desde la sociedad civil. Pero al pero mismo Daniel no tiempo, me sí, está atacando, ¿eh? Yo comparto con él su no, 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 sí, pero diagnóstico. digamos, Él tiene en términos, razón. sí, tiene razón, pero digamos, creo que hay una tensión entre el, el optimismo que debemos de mantener en términos de empujar en la dirección correcta y al mismo tiempo, como dice Daniel, reconocer
que el empuje que estamos dando quienes lo hacemos, quienes participamos en este esfuerzo, es insuficiente. Eh, yo les invito, y por eso quería sobre todo tomar la palabra en ese sentido, no sé si conozcan a Václav Smil, que es el gran gurú de la energía en el mundo, digamos, uno de los especialistas, quizás el más sobresaliente actualmente, tiene muchísimos libros, sobre todo en energía. Eh, Acaba de sacar un estudio, un ensayo a mediados de 2024 que ya fue traducido en español. Lo puse con una serie de links en el chat, ahí lo pueden ver. Eh, y él analiza justamente las dificultades para poder llegar a emisiones cero, es decir, para poder descarbonizar un mundo que le costó, le tomó 200 años carbonizarse a partir de la revolución industrial. Entonces, la transición energética, él da números muy interesantes, les voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, en números, ¿no? Dice, en efecto, eh, de Tokio a la fecha, la participación de los combustibles fósiles en porcentaje disminuyó de la provisión energética mundial. ¿Por qué? Pues porque aparecieron las renovables. Pero pasó de 86 a 83% nada más. Y eso es en términos de porcentajes. En relativo. Si lo vemos en términos absolutos, continúa incrementándose. ¿Qué es lo que dice Daniel? Ajá. Es un dato. Y el otro dato que es espeluznante es que él estima, calcula que y la Agencia Internacional de Energía apoya esta estimación, para poder transmitir la energía que se podrá generar como energía verde, eólica, solar, hidráulica, etcétera, se requiere eh, construir líneas de alta tensión, la misma cantidad de la que hoy existe en el mundo, es decir, duplicarla. Es decir, el tamaño del esfuerzo es de tal tamaño que en efecto, y ya ahora en Naciones Unidas ya se reconoció tal cual, no estamos llegando, ¿no? Ya se está, digamos, modificando un poco la línea de argumentación de dejar de ser tan optimista solamente en términos discursivos para reconocer esto que plantea Daniel, ¿no? Entonces yo los invito mucho a que descubran a Václav Smil, este ensayo que ya está publicado en español, lo encuentran en México ya en la librería del libro, en Gandhi, etcétera. Vale la pena verlo. Gracias. Regresamos contigo, Rocío. Sí, hola, soy Jesús. Mi pregunta sería la siguiente. Todas estas medidas, ¿qué tan bien protegidas están ante cambios y presiones internacionales? Este, Muy interesante la pregunta. A ver, la arquitectura climática, global del acuerdo y todo esto, con sus infinitos defectos, pues esa se mantiene por un grupo mayoritario de países, pero que desafortunadamente avanza muy despacio, a veces siguiendo al común denominador o al consenso. Y por eso es que justo estamos en la situación donde el ritmo en el que vamos avanzando en la dirección correcta es tan lento que es desde risa, ¿no? Pero ningún país por sí solo, y ahora vamos a verlo de nuevo, ya se salió de nuevo Estados Unidos del Acuerdo de París. Bueno, los otros 190 y tantos países siguen, y va a haber un efecto, ya se está un efecto catalítico, donde va a haber una reacción positiva causada por esta cuestión negativa de la salida de Estados Unidos, que ya fuimos testigos una vez. Desafortunadamente, yo creo que los impactos negativos que va a tener en los hechos, en modificación de tendencias de descarbonización en Estados Unidos y en otros países del mundo, los impactos negativos de la actual administración van a ser mayores que algunas de las tendencias y efectos
de tipo de estimulación positiva que va a tener este mismo hecho en otros países. ¿A qué me refiero esto que suena un poco exótico? En el Trump 1.0, fue evidente que en cuanto llegó a la presidencia Trump, hubo una aceleración enorme de los esfuerzos, por ejemplo, de los gobiernos subnacionales en Estados Unidos. Había algunos esfuerzos antes, etcétera, pero en ese momento, la mayoría de los estados de la Unión Americana, ahora ya cambió la geopolítica, pero en ese momento empezaron a desarrollar sus propios planes de acción climática y cerca de la mitad de todos los estados tuvieron activismo incluso internacional e hicieron sus propios planes de mitigación como si fueran país y entregaron, no ante el Acuerdo de París, pero sí en el llamado Climate Week en Nueva York a las Naciones Unidas, iban esos estados de la Unión Americana a entregar sus planes agresivísimos de descarbonización. Una buena parte de eso apareció y se motivó y se aceleró cuando llegó Trump. Pero esas cosas que son buenas no alcanzan a compensar, uno, el efecto negativo de lo que estamos viviendo, y dos, y tiene que ver con lo que decía Daniel, bueno, el chequeo de la realidad de lo lejos que estamos de trabajar en una escala y una velocidad que requiere lo que tenemos de evidencia científica, pues eso es un hecho, ¿no? Muy bien, ya no registro más solicitudes de participación. Yo tengo un comentario rápido que hacer y también pues, con otro medio anuncio. Otro de los programas que vamos a lanzar este año, se trata de lo siguiente, y esto va a la mejor para cada uno de nosotros como individuos. Déjenme empezar por esta pregunta, así duro y a la cabeza, y pues va para mi cabeza también, porque yo también salgo reprobado, quizá no reprobado, pero no salgo con 10 de calificación. La pregunta es muy sencilla. Si cada uno de nosotros, en nuestra circunstancia de vida económica, social, logística, familiar, de todo, estamos haciendo lo que en nuestra vida diaria podríamos hacer para bajar nuestra huella de carbono, o no lo estamos haciendo, ¿no? Yo no lo estoy haciendo, no me va tan mal, he hecho cosas, pero puedo hacer más. Entonces, pues, si voy a lanzar lo que parece crítica es porque yo voy por delante criticándome. Este año vamos a lanzar algo que es un planteamiento yo creo que interesante. Países como México y otros grandes países emergentes, donde desafortunadamente tenemos una distribución del ingreso sesgadísima. En México, el 5% de mayor ingreso de la población tiene una huella de carbono comparable al promedio de un europeo occidental. Si nos concentramos en el 2% de los mexicanos de mayor ingreso, tiene una huella de carbono mayor que el promedio de un estadounidense, que es sinónimo de dispendio de energía y de todo eso. La pregunta es, ¿por qué tendríamos que esperar en la India, en China, en Brasil, en México, en Indonesia, en otros países donde hay algunos millones de personas que constituyen porcentajes minoritarios de sus poblaciones de países, pero que contribuyen con porcentajes mayoritarios de las emisiones, del consumo de energía, de muchas cosas más, y que además tienen la variable que otros no tienen? Cuando hablamos históricamente de México, Brasil, etcétera, no son esos países que, estamos desarrollando, no somos pobres, nosotros no podemos. Las élites, y no lo digo con sentido peyorativo ni de ataque, las élites de nuestros países tienen o tenemos todo para descarbonizarnos en 3 años, llegar a cero emisiones en 3 años, si tenemos lo siguiente. Primero, concientización. Estoy hablando de las personas de fuerte ingreso y normalmente con fuerte huella de carbono. Tenemos primero concientización, que queramos hacerlo. Segundo, tenemos información de calidad, digerible a la mano para decir, a ver, hay una plataforma, que es lo que va a haber este año, que se llama Net Zero Citizen, donde a los que digan, yo sí, yo hago un esfuerzo y en vez de comprarme otra Homer,
y otras dos Suburban para mitigar mis complejos en la sociedad. Voy a hacer todo lo necesario y voy a gastar $500,000, $1,000,000 mañana temprano porque los tengo, en vez de estupideces, a irme rápidamente a cero emisiones en mi vida. Ellos lo pueden hacer. ¿Por qué tendría, el planeta no puede esperar? ¿Por qué tendría estas minorías de alta huella de carbono de todos estos países esperar a que llegue el común denominador en 20 años, donde los que quieran seguirse moviendo en automóvil, pues la única opción será auto eléctrico, la única opción será cargarlo con el sol, la única opción será bla, bla, bla? ¿Ya para qué? Ya andamos arriba apuntando a 2,5, 3 grados inevitablemente. Entonces, ahí lo dejo por ahí. Los que estén interesados, con poco, mucho ingreso, les vamos a dar llave en mano para que el que diga, yo quiero poner mis calentadores solares de agua porque casualmente no los tengo, pago mucho de gas, pero todavía no los instalo. Bueno, pues les vamos a ayudar. Y si por supuesto, como algunas gentes que conozco, tienen casas de 500 metros cuadrados de construcción y consumen energía y es un dispendio enorme, bueno, pues hay que trabajar ahí. La mala experiencia de un piloto que tuvimos es, algunas personas de estos segmentos que se les planteó todo esto, nos dijeron, no, gracias. Y va con el tema de Daniel. No respondemos como países, no respondemos como empresas. Algunos no responden como ciudadanos. Están en otro planeta. Ahí vamos todos y no cambiamos, no cambiamos. Pues Alex, nos queda de tarea a todos si estamos o no haciendo todo lo que está en nuestras posibilidades, y no hablo que se metan a temas de sacrificios, que dejen de comer para comprar paneles solares o entonces, ahí los vamos a invitar a todos al programa. Arranca a mediados de año. Muy bien. Pues serviremos de plataforma para difundir esta iniciativa, mi querido Adrián. Buenísimo. Ese- Regresamos, Ahí se las dejo perdón. también en el chat. Pero esa es otra. Esa es otra. Sí, pero cuando esté la nuestra te digo cuál, porque esta es la de ICM y se llama Net Zero Citizen y la estamos creando. Lo que pasa es que no vamos a salir hasta que no esté la plataforma detalladísima, Ok. donde fíjese todo lo que hay que hacer. A ver, calentamiento solar de agua. No es que la tecnología sea complicada, pero debe haber listados, certificados de quienes les ofrecen garantías, son honestos, etcétera, etcétera, etcétera. Paneles solares, qué Ujú, vehículos, qué rendimiento, o sea, tenemos que proteger, ayudar a los que van a tomar los pasos y decisiones, inversiones, no vamos a mandarlos a una aventura donde las cosas salgan mal, ujú. ¿verdad? Creo que hay unas manos por ahí en el salón de Rocío. Sí, adelante. Vamos contigo, Rocío. ¿Todavía queda tiempo o ya no? Si no, no hay problema. ¿Sí? Adelante. Ok. Adelante. En la última plática que hubo del mercado de carbono, a mí me surgieron unas preguntitas. La primera es, ¿cómo se definen los límites de carbono que pone cada estado? Y la segunda sería cómo es que se lleva la implementación de los permisos los permisos de emisiones. Pues básicamente cada estado o cada país pues, mide sus emisiones actuales y dependiendo de sus metas climáticas de reducción, pone el cap o la reducción anual que se va a poner en este sistema. No sé, por decir, en el noreste de Estados Unidos se puso la meta de que para 2030, este es uno de los ejemplos de los que dice Adrián, que se pusieron las pilas pues como en 2015, bueno, como en 2016, estos estados, y dijeron, bueno, pues para 2030 queremos que una reducción del 30% comparado con, no sé si me acuerdo, 2015. Pues cada año se va ajustando el cap, bueno, el tope de emisiones con respecto a esa meta. Y los permisos de emisión, básicamente cada empresa o entidad regulada reporta sus emisiones a la entidad encargada de regular este programa o sistema. Y con base en estas emisiones reportadas, deben de comprar o adquirir una cantidad de permisos equivalentes a estas emisiones. Y si no
no sé, pasan 2, 3, por lo general se ponen periodos de cumplimiento de 2 años o de 3. Si llegan y pasan los 3 años y tú reportaste tus emisiones y te faltaron, no sé, 100,000 permisos, bueno, pues ahí te da una multa. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vale. Ujú. Bien. Bueno, pues estamos llegando a la hora de cierre de nuestro webinar. Les agradezco mucho, Adrián y Aldo, el que hayan motivado esta discusión. Creo que nos vamos con un panorama, si no halagüeño, que no estamos en condiciones de ellos, sí con la información necesaria para que sigamos preocupados por el tema del cambio climático, la transición energética y estas expectativas que se abrieron con los mercados de carbono, ¿no? Pues muchas gracias a todos por estar acompañándonos en Jueves de Ceiba y para el mes de abril nos tocará el día 29 y aparentemente, si no hay ningún cambio, abordaremos el tema del ordenamiento. Nos apoyarán en este webinar Antonio Azuela y Miguel Ángel Cancino. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Adrián. Hasta Luego. luego. Muchísimas gracias. Chao. Muy buen Ujú, debate. ujú. Quedará Gracias. Gracias. registrado para que se lo inviten a colegas a verlo posteriormente. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Adiós.